Cada día los creyentes decimos no a los deseos de la carne. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 18. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que están porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que permanecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén y amén. Y en esta palabra de eh, capítulo 8 de Romanos, nos enseña, como todo el libro de Romanos, las doctrinas bíblicas. Sabemos que podríamos decir que el libro más completo en doctrina bíblica es el libro de Romanos. Allí encontramos todo lo que el Espíritu de Dios nos dejó para que comprendamos esa manera, esa forma que debemos acercarnos a Él y que nos estemos totalmente convencidos de esa salvación por gracia, de esa justificación, de esa santificación, de todo lo que nos enseña el libro de Romanos. Y de hecho Pablo, en los primeros capítulos, del capítulo 1 al 3, por ejemplo, nos habla acerca de la culpabilidad del ser humano, es decir, todo ser humano, todos somos pecadores, todos somos culpables. De hecho, la misma palabra de Dios, el mismo libro de Romanos dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La diferencia es cuando un grupo somos creyentes y los otros no lo son. Y todo esto nos habla el libro de Romanos. De los capítulos 3 al 5 encontramos la doctrina de la justificación. Vemos que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. La definición de lo que es la justificación debe estar muy clara en nuestros corazones, en nuestras mentes. Porque esa justificación sabemos que es una decisión soberana de Dios por medio de la cual declara justo, declara sin pecado a todo pecador arrepentido que venga delante de Él a través de la fe en Jesucristo. Él nos declara sin pecado cuando llegamos arrepentidos delante de Él a través y solamente
a través de la fe en Jesucristo, solamente a través de su Hijo. Es que Él nos declara sin pecado, es decir, nos declara justos. Una justificación imputada que se nos aplica a nosotros por la obra de Cristo Jesús en la cruenta cruz. También encontramos del capítulo 6 al 8, encontramos la doctrina de la santificación. Y sabemos que la santificación es ese proceso de cambio evidente en la vida del creyente. Dios es el que nos santifica y nos santifica por medio de su palabra, lo hemos aprendido también. Pero esa santificación se va dando poco a poco, es ese proceso de regeneración que Dios nos va dando a partir del momento en que tenemos puesta nuestra fe en Jesucristo, el Hijo Santo del Dios viviente. Entonces, para ir acercándonos más al capítulo, a lo que el Señor nos entrega el día de hoy, en el capítulo 7, Pablo explica la relación que tiene un creyente con respecto a la ley de Moisés o al Antiguo Testamento y la fe del creyente. Porque sabemos que todo en muchas partes del Nuevo Testamento encontramos cómo nosotros ya no estamos atados a la ley. Es decir, nosotros ya vivimos por gracia, pero eso no significa que la ley para nosotros no deje de ser importante o no sea importante, porque también sabemos que en muchos lugares se ha enseñado de que ya cuando somos cristianos la ley no importa y eso no está bien. La ley sí importa porque la ley nos muestra el pecado, la ley nos muestra qué es malo delante de los ojos de Dios. Si miramos rápidamente en Romanos 3:20, nos habla acerca de esto, acerca de la importancia de la ley para nuestras vidas, porque dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, es decir, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué y por qué, para qué se nos dio la ley? ¿Por qué es tan importante que tengamos y conozcamos la ley? Porque es la que nos muestra, nos da el conocimiento de lo que es pecado delante de los ojos de Dios y lo que no es pecado. Y el énfasis muy importante delante de los ojos de Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dice Dios que es pecado? Para nosotros evitar, dejar de hacer aquello que es pecado. Porque no podemos pensar en lo que la sociedad dice que es pecado y que no es pecado. Porque tristemente la sociedad normalizó una gran cantidad de situaciones que Dios dijo y que dice claramente en las escrituras es pecado. El hombre dijo, no, eso es normal hacerlo, como la gran mayoría lo aprueba y como se volvió cotidiano en el día a día, entonces ya no se valora como pecado. Por eso es tan importante la ley para nosotros. La ley nos recuerda la santidad y nos muestra la santidad y el carácter santo divino de nuestro Dios. Y por eso es tan importante el conocimiento de la ley. Entonces Pablo en el capítulo 7 de Romanos hace una explicación de por qué es importante la ley y cómo esa ley debe impactar la vida del creyente, cómo debe ser la vida del creyente. Porque en ese capítulo 7 y en lo que antecede a esta lectura del día de hoy, encontramos que la ley ya no puede condenar al creyente. Es una doctrina que encontramos aquí en el libro de Romanos. La ley no puede condenar al creyente. ¿Por qué? Porque somos justificados por la fe. Es decir, Dios nos declaró sin culpa, sin pecado, a través de la fe en Jesucristo. ¿Por qué se nos quitó esa culpa? Porque Cristo Jesús pagó por todos nuestros delitos y pecados en la cruenta cruz. También la ley muestra claramente lo que es pecado, lo que acabamos de decir, que la ley nos muestra qué es pecado conforme a la santidad de Dios. La ley no puede librar a nadie del pecado, y esto es muy importante. También lo leíamos en ese mismo versículo 3:20 de Romanos. ¿Por qué? Porque allí nos dice la palabra del Señor que ningún ser humano será justificado delante de él por medio de las obras. Nadie puede llegar delante de Dios y decir, Señor, es que yo hice muy buenas obras, yo ayudé a muchas personas, yo sostuve por mucho tiempo un grupo de ancianos, yo fui muy bueno con los niños, yo hice obras de misericordia. Ninguna de esas obras absolutamente sirven para la salvación, absolutamente ninguna.
Y entonces lo que está diciendo ahí es exactamente eso, este libro de Romanos, es que ninguna obra de la ley va a salvar a un pecador. Y también nos dice que los creyentes que caminan en el poder del Espíritu Santo pueden cumplir la ley. Y aquí viene algo que parece contradictorio, pero es muy interesante prestarle atención. Y es que cuando ya somos creyentes, cuando está en nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, entonces ahora estamos en capacidad de cumplir las obras de la ley. Y a eso nos invita la palabra de Dios, a eso nos llama la palabra de Dios el día de hoy. Que nosotros, por causa del Espíritu Santo obrando en nosotros, estamos llamados a hacer esas buenas obras como creyentes, porque ya somos salvos, hacemos estas obras en gratitud a Dios y para glorificarlo a Él. No para que nos salve, es imposible ser salvos por obras, pero como ya tenemos la certeza, la garantía de nuestra salvación, ahora esas obras, nuestro comportamiento es distinto por causa de glorificar a nuestro Dios. Entonces, teniendo ese contexto, es que llega el primer versículo del capítulo 8 que dice, ahora pues, es como una conclusión de lo que viene hablando. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y es muy importante, ¿qué significa estar en Cristo Jesús? Significa tener esa relación, esa comunión de nosotros como seres humanos con ese Dios todopoderoso, reconociéndole a Él, el santo, santo, siempre santo, y nosotros, que habiendo estado en una naturaleza caída, o estando más bien en una naturaleza caída, ahora Él nos permite acercarnos a Él. Como tenemos esa relación de pacto, esa relación que Él nos ha con la cual Él nos ha extendido su mano generosamente para traernos delante de sí mismo. Ahora que estamos en Él, buscamos vivir conforme a su voluntad. Entonces, estar en Cristo es vivir conforme a su voluntad, vivir en obediencia a su palabra, vivir siempre conforme a lo que Él nos ha dejado como mandato, como mandamiento. Eso es muy importante porque eso es lo que va a caracterizar y lo que caracteriza a un verdadero creyente, que vive en Cristo Jesús, es decir, que vive esforzándose en hacer su voluntad. Para nosotros no hay ninguna condenación. Si a nosotros nos preguntan, miren, ¿usted cree en el reino de los cielos? Y claro, efectivamente sí, el reino de los cielos existe y es el lugar de la habitación del Dios Todopoderoso. Bueno, y cuando usted muera, ¿usted cree que va a ir al cielo o al infierno? Muchas personas aquí dudan para decir, no, yo no sé, que yo no sé Dios qué va a hacer conmigo, o yo no sé porque pues, yo trato de hacer buenas obras, pero no sé qué va a pasar. No, eso lo dice una persona que no conoce de la Biblia, pero nosotros los creyentes que conocemos la palabra de Dios por su misericordia, Él nos ha permitido leer la escritura y tener entendimiento. Nosotros decimos con toda claridad, mire, conforme a la palabra de Dios, iremos al reino de los cielos, iré al reino de los cielos. No es que haya arrogancia ni prepotencia en esa respuesta, sino que hay una convicción de fe de que Cristo Jesús pagó por todos nuestros pecados. Ya no hay en nosotros ninguna cuenta pendiente por pagar delante de la santidad y la justicia de Dios. Todo, todo se ha cumplido, dijo Cristo Jesús allí en el madero, en la cruenta cruz. Ya no hay ningún pecado pasado, presente o futuro que Cristo Jesús no haya pagado por todos nosotros los creyentes. Por eso es que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y esto se demuestra como los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme a la carne? Andar conforme a la carne es vivir haciendo y cumpliendo los deseos de la misma persona. Ese egocentrismo que tanto daño le hace al ser humano es qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo me merezco. Y todas estas cosas invitan y llevan, conducen a la persona a olvidarse de Dios, de los propósitos de Dios y a hacer su voluntad. Esos son los deseos de la carne. Entonces, el deseo de la carne le dice a una persona que debe tener una vida social totalmente apartada de la voluntad de Dios y allí está en medio de vicios, está en medio de todas todos estos daños que las filosofías están haciendo a la sociedad, al mundo como tal. Entonces participan de todo desorden sexual, por ejemplo, participan de todos los vicios,
participan de toda cuanta enseñanza hay en el mundo que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque allí se sienten bien, porque eso es lo que la carne les está pidiendo. Entonces están razonando, están pensando siempre en qué es lo que quieren y cómo van a cumplir sus deseos para sentirse bien. Distinto a los que vivimos conforme al Espíritu. No es conforme a los deseos de nosotros, sino a los deseos de Dios. Y ahí es una gran diferencia, o está la gran diferencia. El no creyente vive conforme a sus propios apetitos. Nosotros vivimos conforme a la voluntad y al deseo de Dios. Y allí debemos enfocar nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios que yo viva? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo hablar? ¿En qué entorno social me debo desarrollar mi vida como tal o profesional? ¿Cómo debe estar mi vida sentimental bajo los parámetros de Dios? Todo tiene que estar ligado a la voluntad de Dios, no a lo que yo deseo, no a lo que yo me merezco, no a lo que a lo que yo debo tener según mis emociones, no, es solo conforme al Espíritu, es decir, a la voluntad de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora estamos bajo la ley del Espíritu. ¿Cuál es la ley del Espíritu? Es decir, estamos bajo la gracia que nos ha mostrado el Evangelio. El Evangelio de Dios es el que nos sustenta, el que nos sujeta, el que nos mantiene hoy con vida delante de Dios. Estamos en Cristo Jesús. Nuevamente, nuestra posición es en Cristo Jesús. Y Él es el que nos da esta vida y el que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo así que de la ley del pecado y de la muerte? Sabemos que la ley no salva a nadie y el propósito de la ley nunca fue salvar a alguien, sino mostrar que era pecado. Pero la ley también dice que quien cometa pecado le dice cuál es el castigo. Entonces la ley dice, si usted es pecador, usted merece un castigo y el castigo es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. La ley siempre se cumple, siempre se tiene que cumplir. Por eso Cristo Jesús murió, por eso Él estuvo allí en la cruenta cruz ocupando un lugar que era para usted y un lugar que era para mí, que era para todos nosotros. Él ocupó ese lugar para librarnos a nosotros. ¿Se cumplió el castigo? Claro que sí. ¿Cuál era el castigo por el pecado? La muerte. Por eso Él, aunque no cometió pecado, murió como si hubiera sido un pecado. Y Cristo Jesús nos ha librado de eso a nosotros, porque Él ocupó, repito, ese lugar para salvarnos. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Era imposible librar del castigo. La ley no puede librar a nadie del castigo. Por el contrario, la ley demanda castigo, pide castigo para el pecador. Entonces, como era imposible que todo ser humano, el 100% de los seres humanos de cualquier generación, era imposible evitar el castigo, el juicio y la ira de Dios, por cuanto éramos débiles, porque ningún ser humano a lo largo de toda la historia, desde Adán y Eva en adelante, todas las generaciones fuimos pecadores por causa de nuestra debilidad. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, se hizo hombre, en semejante a todos los seres humanos, pero menos en el pecado. Y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, es decir, Él, al cargar con nuestros pecados, allí lo estaba condenando en la cruenta cruz. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo por todos y cada uno de nosotros. Entonces, lo que era imposible para la ley fue posible por la misericordia de Dios al enviar a su Hijo. Es que la doctrina bíblica todas las doctrinas bíblicas que nos enseña el libro de Romanos es maravillosa, porque allí encontramos toda esa obra de salvación, ese plan de salvación que Dios tenía desde antes de los tiempos para rescatarnos a ustedes y a nosotros, a los creyentes. ¿Cómo no darle gracias a nuestro Dios? Dice la palabra del Señor, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley la justicia de la ley se refleja en el carácter santo y justo de Dios. Es decir, cuando Cristo Jesús pagó por nosotros en la cruenta cruz, a nosotros Dios por misericordia nos declara sin pecado. Entonces, la justicia de la ley se cumple en nosotros que no andamos conforme a la carne. Es decir, ahora que hemos sido librados de esa carga, de esa esclavitud del pecado, ahora ya no vivimos otra vez complaciendo los deseos de la carne. Ahora vivimos en la justicia de Dios. Por lo menos, ese debe ser lo que más nos caracterice en el día a día. ¿Por qué? Porque pecamos. Tristemente sí, pero tenemos que ser claros. Aún somos pecadores. Pero lo que más debe ser en nuestra vida es ese buen comportamiento, ese buen testimonio. ¿De qué? De que ya andamos conforme al Espíritu. Es decir, ya nos esforzamos día tras día en vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos de la carne. Allí, la justicia, esa justicia de la ley se cumple en nosotros. Y ahora nosotros que somos libres vivimos conforme al Evangelio, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando dice andamos, es ese estilo de vida que debe predominar en cada uno de nosotros. Es decir, no es un día, el día de la congregación, el día que nos reunimos con los hermanos, el día que más bonitos y santos nos vemos. No. Allí nos reunimos con los hermanos para aprender, para pulirnos unos con otros y aprender la palabra de Dios y salir para que en toda la semana testifiquemos la grandeza de nuestro Dios. Ese andar es una forma continua de siendo constantes en obedecer la palabra de Dios. A eso se refiere la palabra de Dios cuando dice andamos. Nosotros los que andamos conforme al Espíritu. No andamos conforme a la carne, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Nuevamente el énfasis. ¿En qué es lo más importante para nosotros en el día a día? ¿Cómo voy a ser feliz hoy dándole gusto a lo que la carne, a lo que los deseos de mi cuerpo tienen? Es decir, es que yo necesito tener una vida de placer, una vida desordenada para sentirme bien. O por el contrario, las cosas del Espíritu es en lo que yo más pienso en el día a día, en cómo las cosas del Evangelio, en todo lo que manda la palabra de Dios, en toda su gracia, en toda su misericordia, en cómo Él, siendo yo un sucio y vulgar pecador, se ha fijado en mí y me ha limpiado, me ha rescatado. Es eso lo que tengo en mente para de esta manera glorificar a Dios. Eso es lo que diferencia, repito, entre un creyente y quien no lo es. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Claro, el ocuparse de la carne, ¿a qué lleva? La carne bíblicamente simboliza pecado y el pecado muerte. Entonces, si estamos pensando siempre en disfrutar de la vida sin tener en cuenta a Dios, estamos camino a la muerte. Y la gente no lo sabe. Y porque tienen fuerza, porque tienen vigor, porque tienen riqueza, porque tienen muchas oportunidades en este siglo, entonces creen que todo va muy bien, pero cuando se dan cuenta es que están a un paso del precipicio. Y quizás muchos ya estén cayendo y no tengan manera de devolverse. Nosotros que estamos escuchando la palabra de Dios sí tenemos esa oportunidad y para nosotros es importante ocuparnos del Espíritu. ¿Por qué? ¿Qué significa ocuparnos? El ocuparnos del Espíritu es estar pendiente en el día a día revisándonos como si estuviéramos ante un espejo, pero ese espejo es la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué no estamos haciendo bien? Delante de los ojos de Dios, no delante de nosotros mismos ni mucho menos delante del mundo, porque eso es lo que nos da vida y lo que nos trae la paz. Eso es lo que nos da a nosotros la certeza de que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Es
su misma palabra. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios, todo aquello que desea la carne, todo aquello que está en el pensamiento de un no creyente, es que enemistad contra Dios. Y recordemos que también el libro de Romanos nos enseña que Dios hizo la paz con nosotros. ¿A través de qué? A través de su Hijo Jesucristo. Por eso el centro es Cristo Jesús, por eso el centro es la fe en Cristo Jesús, por eso el centro es el Evangelio de la salvación por gracia, por eso el centro es la justificación a través de la fe en Jesucristo. Quien no tiene a Jesucristo puede tener toda la palabra y conocerla, conocer la Biblia, pero si no tiene a Jesucristo está perdido como quien nunca jamás ha leído o ha recibido la palabra de Dios. Entonces, esas personas son enemigas de Dios y no se sujetan a la ley porque no pueden sujetarse a Dios, porque la ley antes les condena. La ley les dice que eso es pecado, ellos no quieren escuchar que se les diga que eso es pecado. Mucho menos quieren decir que Dios está diciendo que su vida la está llevando en un desorden. Las personas no creyentes no quieren saber absolutamente nada de esto, pero nosotros los creyentes sí debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es como una conclusión de lo que él ha venido hablando. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios y esto es importante. No hay un punto medio en el que por un momento puedo estar agradando a la carne, pero también a Dios, y Dios va como a aceptar ese lugar donde estoy, y entonces me doy los momentos de desorden en mi vida, pero también los momentos de oración, y estoy ahí. No, eso no es posible. O se agrada a Dios o le somos desagradables. Los que viven según la carne, ¿quiénes son? Ya lo hemos hablado. Es ese estilo de vida el que determina si eso no es agradable delante de los ojos de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando nosotros recibimos el Evangelio de la salvación por gracia, cuando Dios nos dio ese entendimiento de que ninguna de nuestras obras nos iba a salvar y que estábamos condenados a la muerte, que necesitamos un todo suficiente Salvador y que ese era Cristo Jesús, cuando lo recibimos en nuestro corazón, cuando Él llegó a nuestra vida, entonces el Espíritu de Dios entró en nosotros y está con nosotros. Si no tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, no somos de Cristo. Y esto tiene una repercusión, una consecuencia muy dura, pero muy directa y totalmente verdadera para aquellas doctrinas, aquellas sectas que niegan que el Espíritu Santo es Dios. Ellos niegan, por ejemplo, los testigos de Jehová niegan que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Nosotros adoramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo como el mismo y el único Dios verdadero. Y ellos dicen que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es una fuerza que salió de Dios, pero no el mismo Dios. Él es una persona, no una fuerza. Él es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Si no tienen al Espíritu, no son de Dios, no son de Cristo. Y es lo que nos enseña la santa palabra de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en nosotros, ¿cómo sabemos que Cristo está en nosotros? Que los deseos de la carne no gobiernan nuestras decisiones. Claro, tenemos deseos pecaminosos, estamos en una naturaleza pecaminosa y todavía nos quiere arrastrar esa naturaleza pecaminosa a apartarnos de Dios. Pero si Cristo está en nosotros, ese cuerpo, ese deseo está muerto en nosotros, no lo dejamos avanzar, sino que inmediatamente en el nombre de Jesucristo venimos delante de Él en oración, en súplica y ruego a través de su palabra. El cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces viene el espíritu del ser humano que está lleno de la presencia del Señor, lleno de la palabra de Dios, lleno del espíritu de Dios y vive. Es bien interesante porque quien está vivo en el cuerpo, recordemos que la carne simboliza pecado, pecado, muerte. Entonces, quien está muy lleno de vida en ese cuerpo de este mundo, está muerto espiritualmente. Y espero que se entienda. Es decir,
tiene tanta fortaleza para hacer y deshacer en este siglo apartado de la voluntad de Dios, que espiritualmente está lejos de Dios. Pero quien está vivo delante de Dios, porque su espíritu vive para Dios, no se deja arrastrar de los vicios y las maldades de este mundo. Entonces allí vive en nosotros la justicia de Dios. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. Algo que nos espera a nosotros es, hoy no le damos rienda suelta a nuestros cuerpos, pero llegará un día en que ese cuerpo muerto, Dios lo levantará y tendremos un cuerpo glorificado, con el cual viviremos eternamente delante de nuestro Señor Jesucristo. El mismo que levantó, el Espíritu que levantó a Jesucristo de la tumba, nos va a levantar a nosotros. Y eso es una esperanza que tenemos. Por eso no importa lo que pase con nuestros cuerpos en este siglo. Nosotros sabemos que sea lo que sea, nos levantaremos en un cuerpo glorioso por la misericordia, por la gracia y por el favor de Dios. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Si hemos entendido lo que el Señor nos regala en este día, ¿a quién le debemos nuestra vida? A Cristo Jesús, nuestro Señor, al Dios Todopoderoso. No le debemos a la carne nada, porque cuando una persona comete pecado, está atado a la oscuridad, al diablo, le debe al diablo. Cuando Cristo Jesús pagó por nosotros, nos desató de esa cadena, ya no somos deudores de la ley, ya no le debemos nada al maligno, no tenemos ningún vínculo con el maligno. ¿A quién le debemos? ¿A quién nos debemos? Al Dios Todopoderoso. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Por eso es tan importante que nosotros tengamos claro de dónde nos ha sacado el Señor para que vivamos en gratitud eterna con nuestro Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nosotros no podemos en nuestras fuerzas hacer morir las obras de la carne. No podemos en nuestras fuerzas rechazar contundentemente el pecado y decir yo no voy a pecar. Necesitamos del Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Humillación delante de Dios, oración permanente y continua. ¿Para qué? Para que Él nos fortalezca en esa lucha que tenemos. Todos tenemos luchas, todos tenemos pecados, todos tenemos tentaciones, todos tenemos esa incitación a la maldad, porque estamos en una naturaleza pecaminosa y caída. Pero es el Espíritu de Dios el que hace morir esas obras. Entonces, si alguna persona está luchando contra un vicio, debe orar y clamarle una y otra y cuantas veces sea necesario para que Dios haga morir ese mal deseo que usted tiene, lo haga morir, lo saque de su vida para siempre. Eso significa hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. No creamos que nosotros somos muy fuertes y muy valientes y que ya la tentación no nos va a doblegar. A la vuelta de la esquina está el primer tropiezo y quién sabe si lo podremos soportar. Pero nosotros, si estamos en el Espíritu Santo, si estamos en Cristo Jesús, si vivimos en Dios y para Dios, entonces nosotros seremos librados por el Espíritu Santo de todas esas maldades y tentaciones. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Miremos todo lo que nos ha dicho. Si el Espíritu de Dios si el Espíritu de Cristo está en nosotros, somos de Cristo. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, somos de Dios, porque estamos hablando, es el mismo y el único Dios verdadero. Cristo el Hijo y Cristo el Hijo, perdón, y Dios Padre son una sola persona. El mismo Espíritu de Cristo Jesús, el mismo Espíritu del Padre, son todos tres uno solo. Y esa es lo más maravilloso de nuestra fe cristiana. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Mire, si tenemos el Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, es por eso, por el Espíritu Santo que podemos decir Abba Padre. Esta expresión Abba Padre
es una expresión muy solemne, de mucho respeto, es una exclamación de mucha adoración, de mucha exaltación. Abba Padre, Padre mío, Señor mío, pero en el más alto de los niveles como Señor, como Dios y como Rey. Y es por el Espíritu que nosotros podemos clamarle a Él, a ese Dios todopoderoso. Abba Padre, Padre mío. Sé que algunas veces muchos habrán escuchado sobre esta expresión Abba Padre, que se refiere a un término muy afectivo, papito Dios. No, es distinto desde el original y es una expresión solemne dirigiéndose a ese Dios como Padre, Padre Dios, el Señor, es mi Padre, es mi Dios, pero con el mayor respeto y la mayor solemnidad. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es decir, no nos lo está diciendo una persona igual que de pecadora que nosotros. No es que usted es hijo de Dios. No, es el Espíritu Santo. ¿Quién nos está diciendo que somos hijos de Dios? El mismo Dios en la tercera persona. Es el que testifica, es el que da testimonio a nuestro espíritu. Es el que nos está diciendo, ustedes gócense porque son hijos de Dios. Y esto lo hemos aprendido desde el Evangelio de Juan. A todos los que creemos en Cristo Jesús se nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, hijos del Altísimo. Recordemos que nosotros somos por adopción hijos de Dios. El unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús, a través de él nosotros fuimos injertados en la familia divina y santa de nuestro Dios. Nosotros vamos a estar con él eternamente porque vamos a estar sin pecado. Por eso vamos a ser santos delante de él como hijos suyos, repito, a través de Jesucristo. Y dice el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí hay como un compendio de varias conclusiones. Es decir, si somos hijos de Dios, también somos herederos. El heredero es Cristo Jesús, es decir, somos coherederos. ¿Qué magnitud de amor tiene Dios por nosotros? Y una herencia que es de su Hijo, ahora la comparte con nosotros. Si es que juntamente, y aquí hay un condicional, si es que padecemos juntamente con Él, ¿y qué padecimientos tenemos que pasar nosotros para alcanzar esa herencia? ¿O qué es lo que tiene que pasar en nuestras vidas? Es lo que venimos hablando. Esas aflicciones, esos sufrimientos vienen por causa de qué? Por causa de no satisfacer los deseos de la carne, por causa de no darle rienda suelta a mis emociones. Es que yo quiero darle rienda suelta a mis sentimientos. Yo quiero darle rienda suelta a lo que el mundo pide, porque allá está la felicidad y el mundo llama felicidad cuando, recordemos lo que nos dice Isaías 5:20, hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Le dicen bueno a lo que Dios ha llamado malo. ¿Qué es? Aquello que está en contra de la voluntad de Dios, todos esos vicios, todo ese licor, esa suciedad, esa vulgaridad que hay en el mundo, todos esos crímenes, todas esas mentiras, todo eso, todas esas arrogancias, prepotencias, todo eso que engrosa el mundo, ellos lo llaman bueno. Pero a lo que es bueno, que es la palabra de Dios, a ellos dicen, no, eso no es bueno, eso es malo. Los mandamientos son malos, la ley de Dios es malo, la salvación, el evangelio es malo. Claro, porque ellos no quieren ser confrontados por la palabra de Dios. Pero nosotros, por causa de mantener nuestra fe, tenemos que rechazar todo lo del mundo y eso trae sufrimientos a la persona. Y puede traer momentos de muchas tristezas. Mire, muchas personas creyentes, cristianos, están relegados, separados por la misma sociedad. Y por causa de estas personas mantenerse fieles a Dios, sienten una gran tristeza, una soledad, porque no tienen compañía ni siquiera de sus familias por causa del Evangelio. Pero ellos prefirieron obedecer a Dios, como nuestro Señor Jesucristo bien lo dijo. Aquellos que amen más a padres, hermanos o un familiar más que a mí no me aman. Ellos prefirieron más amar a Cristo Jesús, así sus familias los aborrezcan.
pero quisieron honrar a Dios. ¿Sienten dolor en este momento? Sí. ¿Sienten tristeza? ¿Sienten muchos momentos de tribulación? Claro que sí. Pero ellos saben que son herederos y coherederos del reino de Dios. Y están plenamente llenos de ese gozo, porque saben que esa paz vendrá y será eterna para con ellos. Mientras que los del mundo, los que rechazaron la palabra de Dios, tendrán tormento eterno. Entonces, una persona que quiera permanecer fielmente delante de los ojos de Dios, va a tener sufrimiento. No es que puede, va a tener sufrimiento. Va a tener que negarse a sus deseos de la carne, a lo que la persona dice, es que yo me merezco una mejor vida. Sí, una mejor vida, pero para perdición. Pero por causa de ser fiel, se sostienen. Y repito, pueden ser humillados, pueden ser relegados, pueden ser insultados, pueden ser maltratados. En algunos lugares todavía matan cristianos por causa de su fe. Y esto se va a incrementar, no es que esté desapareciendo, no es que se va a incrementar cada vez más y más la persecución a la verdadera iglesia de Jesucristo. Pero tenemos que tener claramente que este sufrimiento por causa del Evangelio va a cesar algún día y seremos glorificados con Cristo Jesús. No nosotros solo, sino con Él, que es lo más maravilloso, con el santo, santo y siempre santo, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces por eso viene el versículo 18 que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Ha de manifestarse. ¿Qué significa? Pablo, un hombre por causa del Evangelio fue perseguido, fue apedreado, fue insultado, fue golpeado, fue expulsado. Los mismos de su anterior religión que él estaba siendo fariseo, siendo judío fariseo, fue perseguido por ellos mismos, en muchos momentos encarcelado, en frías celdas, atado de pies y manos. Y él escribe esto diciendo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, que son difíciles, no podemos decir que es que no vamos a sufrir o que va a ser pasajero, pueden ser muy difíciles, pero que eso comparado a lo que es una eternidad delante de nuestro Dios en su gozo pleno, no es comparable. Lo que está diciendo en palabras muy nuestras es, justifica, justifica soportar las aflicciones por causa del Evangelio en comparación a lo que hemos de recibir. Claro que sí justifica. Es mejor negarnos a nosotros mismos. Hoy, una persona joven, que diga, bueno, son 20, 30, 40 años esperando al Señor, sí, no importa, 60 años, 70, 80, los que tengamos que esperar, pero nada de esos 70, 80, 100 años es comparado con la eternidad que estaremos en gozo pleno con nuestro Dios. Si tenemos esa convicción que tenía Pablo, entonces nuestra vida será llena de gozo y de paz. Hay aflicciones, sí. Esto va en contra de lo que muchas personas enseñan o algunos creen cuando llegan al Evangelio de la salvación por gracia, es que se acabaron sus problemas porque ahora soy cristiano, o yo vengo a la congregación para que se acaben mis dificultades. Pues déjeme decirle que no es cierto. Si usted es un verdadero creyente, usted va a ser perseguido. Su mismo cuerpo, sus mismos deseos, sus mismos pensamientos, si no son guiados por el Espíritu, lo van a atacar. ¿Para qué? Para que ese sufrimiento, a través del sufrimiento, usted sea parte de la voluntad de Dios. Pero el sufrimiento para el verdadero creyente, ¿a qué lo lleva? A hacerle fiel al Señor, pensando, teniendo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios el día de hoy. Que nosotros todos los días debemos decirle a los deseos de nuestra carne, no. Todos los días debemos decirle a la incitación al pecado, no. ¿Y por qué todos los días? Y por eso el título, cada día. ¿Por qué? Porque si nos descuidamos un día, ese día el enemigo lo va a aprovechar para tender su red y buscar que caigamos y quedemos atrapados allí. Pero si todos los días le decimos no a la tentación, le decimos no a la fornicación, no a la mentira, no al adulterio, no a la prepotencia, no a la altivez, no a los vicios, todos los días ese compromiso, ¿cómo? En oración. ¿Podemos vencer nosotros solos esos? No, hemos aprendido. El Espíritu Santo es el que nos da la victoria. El Espíritu Santo es el que se glorifica en nosotros a través de esas obras. Y nosotros debemos de prepararnos para hacer esas obras
que Dios nos ha mandado a hacer. Cada día los creyentes decimos no a los deseos de la carne. Amén y amén.